Buenos días. Bueno, hoy yo les quiero hablar acerca del relevo generacional. Hace unos días mi papá nos hablaba acerca del pensamiento catedral, de cómo a la hora de construir las grandes catedrales, lo primero que hacían era plantar árboles para que 2 o 3 generaciones después, cuando vinieran a completarlos con los acabados finales, ellos tuvieran los materiales y pudieran cortar esos árboles para completar los techos y los bancos de madera. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si al morir esas generaciones, esas edificaciones hubieran quedado incompletas y abandonadas? Gracias al relevo generacional se pudo completar esto. A nivel mundial, un 87% de las empresas del mundo empiezan como empresas familiares, pero solo un 30% logra heredar esa empresa a una segunda generación y solo un 5% a una tercera generación. Los motivos: falta de interés en el negocio de los padres, falta de visión en el negocio, falta de rentabilidad como para sostener 2 familias de ese negocio, o simplemente para evitar conflictos familiares. La palabra de Dios nos ilustra un relevo generacional y nos provee un principio para reproducirlo. Cuando Jesús viaja con su familia para la celebración de Pascua a Jerusalén, cuando sus padres van de vuelta se dan cuenta que Jesús no va con ellos, y cuando ellos vuelven y lo encuentran hablando con los doctores de la ley y le preguntan: ¿qué haces? Y Jesús les responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabes que yo tengo que seguir con el negocio de mi padre? Aquí vemos un Jesús de 12 años que desde su niñez ya tenía interés en los negocios de su padre, que desde niño ya estaba interesado en seguir con los negocios de su padre. Más adelante, en Juan 5:19, nos enseñan de dónde viene este principio. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este principio fue modelaje generacional. El Hijo solo hacía lo que veía que el Padre hacía. Por eso, cuando Dios envía a Jesús al mundo, Él lo envía a que Él cumpla una asignación, y Él viene y cumple su asignación con compromiso y responsabilidad. Cuando Jesús se va de la tierra, Él deja un representante aquí en la tierra para que cumpla con esa responsabilidad, y ese representante somos nosotros como iglesia. Yo entiendo este principio de cultura y de relevo generacional por experiencia propia. En mi caso, la música. Cuando yo tenía como 5 o 7 años, mi papá decidió meterme a clase de música porque él quería que yo aprendiera una disciplina y llevara a cabo una disciplina. Al principio a mí me daba pereza, hacía berrinches cada vez que tenía que estudiar, lo trataba de evitar, pero tenía que. Entonces, más adelante, cuando empecé a poder tocar acordes, ya me sonaban, ya podía tocar canciones, mi papá me dio la oportunidad de poder tocar en una actividad acá con Omega, y desde ese día yo quedé impresionado. Fue una experiencia muy bonita para mí, y desde entonces yo empecé a ponerle como más ganas a estudiar para yo poder empezar a tocar. Esto me marcó mucho, y tanto que ahora uno de mis grandes sueños es ser músico profesional y poder estudiar en una de las universidades de música más grandes del mundo. No porque mi papá me obligara, ni porque me presionara a hacerlo, sino porque disfruto la música y ahora yo quiero hacer música. Otro ejemplo, un negocio que tenemos que se llama Crea Pizza. Hace 11 meses más o menos empezamos con este negocio, y yo veía a mi papá como él hacía las pizzas, llevaba los cursos, y a mí me parecía interesante, tanto que yo decidí en mis tiempos libres comenzar a aprender. Y hoy en día yo sé hacer todo, desde la preparación de los ingredientes hasta repartir y entregar la pizza. Otro ejemplo, un proyecto que mi papá llevó a cabo que se llama Reformadores Culturales con Generaciones, donde habemos personas desde los 12 hasta los 70 años. Recuerdo que cuando este curso estaba empezando, mi papá nos sentó a mi familia y a mí en la mesa y nos contó que iba a tratar más o menos este proyecto, y nos dijo que le gustaría que participáramos. No lo puso como requisito, no nos obligó a participar, pero yo decidí participar. Al principio era bien aburrido,
A veces llegábamos y después de desayunar mi papá se sentaba con nosotros y hablaba y hablaba y hablaba de las clases, y después de un rato era aburrido. Todos ustedes conocen a mi papá, que cualquier cosita se le hace una hora hablando, pero poco a poco le fui agarrando el gusto y fui entendiendo que es necesario, cómo eso nos puede ayudar, tanto que hoy ya no me da pereza en una tarde libre llegar y sentarme y escuchar un video, escuchar un audio, donde a veces duran 2 horas y hay que estar tomando apuntes. Como conclusión, yo considero que lo que permite un relevo generacional es la cercanía con el padre. Mi papá y yo tenemos, considero yo, una relación muy buena. Hace unos años yo estuve fuera de la escuela en un sistema convencional y estuve estudiando con él en casa. Y yo recuerdo que me venía todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y estaba encerrado en la oficina con él. Y recuerdo que cuando venía la hora de almuerzo, nos poníamos a ver una película. Me ponía unas películas de historia y de la Segunda Guerra Mundial y de gladiadores que al principio me habían aburrido, pero ahora me gustan. Yo llego y voy a ver una película, y cuando me doy cuenta estoy viendo una de las películas que antes veía aburridas. Entonces, lo que permite un relevo generacional es la cercanía con el padre. Muchas gracias. Vieron. Un ejemplo de relevo generacional. La abuelita tenía 15 minutos para ministrar, duró casi 40. Él tenía 5, duró como 8. Ahora a mí me quedaban, tenía antes como 30, ahora me quedan otra vez como 15. Y esos 15 los voy a convertir en 30 para seguir con la tradición y el relevo familiar. Amén. Quiero compartir algo con ustedes hoy. Ayer teníamos un tiempo especial en Generación Omega para compartir más ampliamente lo que quiero compartirle hoy a usted y darle un enfoque un poco distinto. Y tiene que ver con un acontecimiento histórico muy importante. Y voy a tratar de hacerle lo largo corto para poder ministrarle al final un poco más de lo que pude hacerlo ayer. Pero quiero hablarle sobre cómo el establecer un ciclo de gobierno, cómo al establecer pacto, usted y yo podemos desencadenar sobre nuestras vidas la cobertura del cielo que trae protección y que trae sustento sobre nuestras vidas, porque asegura nuestro destino. Y esta historia va a comenzar en el año 1500 aproximadamente. Por allá de 1492, Colón descubre América. Y en cuestión de 10 años está llegando a las costas de Costa Rica en 1502. Durante los próximos años, después de ese momento, empiezan expediciones al continente americano que van llevando una colonización, una conquista y colonización, pero también una evangelización de la sociedad bajo una dirección de catolicismo romano. Y ese cristianismo católico romano tiene una tendencia tiránica que suprime la verdad a través del estudio de la palabra y establece una figura autoritaria que es un papa, que es el que le dice a la gente: esto es lo que dice Dios, esto es lo que tienes que hacer, sin posibilidad de que la gente tenga acceso a esa luz. Por espacio, como le digo, de 100 años, empieza a poblarse el continente americano, desde el centro hacia el sur, desde el centro hacia el norte, pero algo sucede y más allá de México no puede penetrar el catolicismo. Queda una barrera ahí en el norte del continente, no logra penetrar este catolicismo. Mientras todo esto está sucediendo, Enrique VIII es rey en Europa, en Inglaterra particularmente, y tiene una vasta persecución hacia el cristianismo protestante, hacia el cristianismo que usted y yo entendemos, hacia el cristianismo que nos lleva al estudio de la palabra, al conocimiento de la palabra. Y después de que estalla la reforma protestante a través de Lutero, durante todos esos 60, 70 años hay una amplia persecución sobre la iglesia.
el cristianismo empieza a refugiarse en distintas naciones como Checoslovaquia, como Dinamarca y principalmente en Holanda. Pero el imperio español, que en aquel entonces era el más poderoso, seguía impulsando el catolicismo por toda Europa. Inclusive los cristianos que estaban refugiados en Holanda fueron víctimas de un sitio en Holanda, donde estuvieron muy cerca de ser exterminados, pero el Señor milagrosamente los rescató. Llega un momento donde ellos dicen: no podemos regresar a nuestra nación. Aquí donde estamos somos extranjeros, perseguidos también y amenazados. Así que es tiempo de que nosotros abandonemos nuestra tierra, abandonemos nuestras raíces y viajemos a un nuevo continente para llegar y establecer una nueva nación. Una nación donde podamos ir a adorar con libertad y practicar la religión tal cual nos lo dice la Biblia, y no como nos lo impone una estructura papal. Y es entonces en el año 1620 cuando estos hombres deciden abordar dos barcos. 102 personas iban a abordar dos barcos para salir de Inglaterra y viajar hasta el continente americano para comenzar una nueva nación. Este viaje desde el inicio estuvo marcado por la oposición. Apenas saliendo del puerto, uno de los dos barcos se dañó y tuvieron que regresar. Después de que regresan al puerto, todos los tripulantes pasan a un solo barco, el barco llamado Mayflower, un barco carguero, un barco que era pequeño, un barco que no estaba diseñado para llevar 100 personas. Cuando ellos pasan, se duplica la cantidad de personas en el barco, pero ¿sabe qué? No se duplican las provisiones, las raciones de alimento que podían llevar en el barco, porque no cabía tanto en las bodegas del barco. Por lo tanto, ellos comienzan una travesía el 6 de septiembre de 1620, donde ellos esperaban tardar entre 30 y 40 días, que era lo que tardaba una travesía de América, desde Europa hasta América, pero tardaron 66 días. 66 días con el doble de tripulantes y la mitad de la comida. 66 días donde ellos viajaron en el peor momento del año para viajar, porque para realizar este tipo de expediciones normalmente se hacían en el mes de febrero, terminando el invierno, para viajar durante la primavera y llegar al continente americano en tiempo de primavera y el inicio del verano. Pero ellos salen en septiembre para llegar a América en noviembre, cuando el invierno está comenzando, cuando es el momento donde el clima no puede ser peor, donde es el momento donde no se puede sembrar la semilla que ellos llevan porque los suelos están congelados, donde es el momento donde los animales que normalmente se cazarían están hibernando, están refugiados en las cuevas, y no es un buen momento. Pero ese fue el tiempo en el que ellos llegaron. Ellos llegan en el año 1620, hace 400 años. Ellos llegan el 21 de noviembre de 1620. Ayer, 21 de noviembre del 2020, se cumplieron 400 años desde este tiempo. Y cuando hablamos de 400, encontramos una serie de números que participan en esa ecuación. Encontramos el 4, encontramos el 10, encontramos el 40, encontramos el 100, encontramos el 400, y cada uno de ellos tiene un simbolismo. Para el pueblo hebreo, los números no solamente tienen un valor numérico, también tienen un valor que tiene que ver con un significado espiritual, tiene que ver con un valor que encierra un código. A través de los números se encierran códigos, y estos códigos transmiten mensajes. Pero me devuelvo un poco más a la historia. El Mayflower de 1620 no fue el primer barco, no fue la primera expedición que salía hacia el norte. No era la primera expedición que salía de Europa hacia el norte de América. Años antes, en el año 1607, había comenzado una colonia, y esta colonia se llamaba Jamestown, en Virginia. Esta colonia llegó ahí por un proyecto impulsado por el gobierno de Inglaterra.
Inglaterra dijo, nosotros no nos podemos quedar atrás. España está conquistando nuevos terrenos, Portugal está conquistando nuevos terrenos, Francia está conquistando nuevos terrenos. Nosotros también tenemos que hacer expediciones. Y entonces el rey James I envía una expedición y establecen la colonia Jamestown en el año 1607. Con el objetivo de fluir a través del río que ellos nombraron James y establecer vías de comercio en América y establecer expediciones de exploración donde ellos pudieran extraer productos valiosos de América y regresarlos a Europa. Ellos fueron con el financiamiento del gobierno, ellos fueron impulsados con el gobierno, ellos fueron con todas las garantías del gobierno y se establecen ahí en el año 1607. Pero en el año 1608 viene una hambruna y mata más del 70% de los habitantes de esta colonia. En el año 1610 ellos están en un nivel de pobreza y de hambruna tan fuerte que inclusive caen en canibalismo. Y pocos años después vienen una tribu de indios llamada los Powhatan y prácticamente masacran 400 de los colonos, y eso deja prácticamente la colonia abandonada por unos cuantos años, hasta que nuevamente desde Europa empiezan a enviar nuevos pobladores para tratar de recuperar ese lugar. Cuando en 1620 estos peregrinos salen de Inglaterra para llegar a América, ellos iban con la ruta trazada para llegar a Virginia, para llegar a Jamestown, para moverse unos cuantos kilómetros al norte y establecer esta nueva colonia. Pero estaban posicionándose, iban a utilizar como una plataforma una estructura que no había sido edificada con la intención que ellos llevaban en su corazón, que era iniciar una nueva nación donde pudieran adorar a Dios libremente. Esto me recuerda cuando David quiso llevar el arca de un lugar a otro sobre una plataforma y un modelo pagano que no fue un proceso exitoso. Así que Dios interviene y Él dice, no, yo no voy a permitir que ustedes lleguen a iniciar un proyecto, a iniciar una nueva nación, a iniciar una encomienda que viene de mí hacia sus corazones sobre el carro de los filisteos. Yo no lo voy a permitir. Y entonces se da una variación. Mientras ellos van en alta mar, se desvían 42 grados hacia el norte, y esto representa una desviación de casi 1000 kilómetros. Y cuando ellos esperaban llegar aquí, a donde está Virginia, terminan en Plymouth, aquí arriba. Ellos llegan a un lugar en 1620 que 3 años antes, présteme atención, 3 años antes, los exploradores de Jamestown, que habían regresado después de que la colonia fue exterminada por indios, ellos empiezan a explorar hacia el norte y llegaron a Plymouth. Pero cuando llegaron a Plymouth, encontraron una tribu de nativos llamados los Wampanoag, y esta tribu masacró nuevamente a los exploradores que estaban llegando a ese lugar. Eso sucedió en 1617. Los pocos sobrevivientes tomaron prisioneros y huyeron. Pero en el año 1618, después de haber tenido ese contacto, una plaga de disentería atacó la tribu Wampanoag y prácticamente los exterminó, 2 años antes de que llegaran los peregrinos cristianos a ese lugar. Así que cuando ellos llegan y pisan tierra, no los está esperando una tribu que los iba a aniquilar, sino que los estaban esperando unos pocos sobrevivientes, principalmente mujeres y niños que habían sobrevivido la plaga y que necesitaban más bien de la ayuda de esos hombres y mujeres que estaban llegando a ese nuevo mundo para construir juntos una nueva sociedad y ayudarse mutuamente.
Pero tenían un problema. ¿Sabe cuál problema tenían? Tenían el problema de que no hablaban el mismo lenguaje. No se entendían los Wampanoag contra los ingleses. Pero resulta que en el año 1617, cuando se da el ataque y huyen con prisioneros, se llevan un indio cautivo a Europa que se llama Squanco. Y Squanco fue esclavo 3 años en Europa, y en el año 1620 aproximadamente llega a estas tierras, y por haber estado esclavo 3 años en Inglaterra hablaba inglés y también hablaba el dialecto de los Wampanoag, y se convirtió en el vínculo que permitió que esos peregrinos cristianos pudieran establecer una comunicación con los Wampanoag y garantizar su supervivencia. Dígame que usted no está viendo aquí la mano de Dios por todo lado. ¿Sabe qué sucedió también en el año 1622, 2 años después de que se establece la colonia de Plymouth? En Jamestown, una nueva plaga llega y extermina toda la colonia. Y si estos cristianos hubieran llegado no a Plymouth, sino a Virginia 2 años antes, hubieran sido exterminados por esa plaga también. Cuando yo veo todo esto, veo diferentes cosas. Número 1, todo aquello que el sistema impulsa, todo lo que se impulsó en Virginia, con la venia del rey, con el financiamiento del rey, con los recursos del reino y del Estado, promovido por el Estado, no fructificó. Y para el año 1699, de manera definitiva, la colonia de Jamestown dejó de existir. Sin embargo, aquello que impulsó Dios en el peor momento, con los peores recursos, con deficiencia de alimentación, en el peor vehículo, llegando en el peor momento, ante las peores circunstancias, aún hoy se mantiene como una ciudad bogante de Estados Unidos llamada Massachusetts. Lo que el hombre impulsa, no importa cuánta fuerza le ponga, no prevalecerá si no se alinea a los principios de Dios. Lo que Dios impulsa, no importa cuánta adversidad tenga que enfrentar, prevalecerá, porque nada ni nadie podrá detener lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usted y conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Volvemos a los números, volvemos al significado de los números, porque la palabra del Señor nos enseña de distintos ciclos, y como el tiempo avanza no le voy a poder decir todo lo que le quería decir, pero sí le voy a decir esto. En la palabra del Señor encontramos distintos ciclos de 400 años. Y los primeros 400 años que encontramos son los 430 años de esclavitud, en los cuales los hebreos estuvieron bajo la mano de los egipcios. 400 años de limitación, 400 años de no tener propiedad, 400 años de no tener identidad, 400 años de no tener un destino, hasta que llega el cumplimiento de un ciclo. Y ese ciclo dice: a partir de ahora ustedes no serán más esclavos, ustedes serán libres. Hay un cambio en la realidad. A partir de ahora ustedes no estarán más bajo un gobierno que los oprime, sino que estarán bajo un gobierno divino que les da sustento sobrenatural. Un gobierno divino que se manifiesta día sí y día también, en la mañana y en la tarde, que es alimento, que es cuidado, que es luz, que es calor, que es cobertura, que es protección. Ustedes pasan de ser los desposeídos, que no son dueños ni siquiera de su propia vida, a ser una nueva generación, una nueva nación de conquistadores y herederos de una promesa que se convierte en realidad para su generación. Ese es un ciclo de 400 años. Más adelante encontramos otro ciclo de 400 años. Un ciclo de 400 años de silencio desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo.
400 años de no escuchar la voz de Dios, 400 años de confusión, 400 años de no tener revelación, 400 años de oscuridad, porque la palabra de Dios es luz. Y viene un cambio, una transición, porque después de esos 400 años viene el evangelio, vienen buenas nuevas, viene un código para usted y para mí para saber cómo debemos andar. Viene la luz de la revelación de Dios, viene la comunión con Él a través del Espíritu Santo, que iba a ser la herencia del Hijo a cada uno de nosotros, y todo cambia. Así que vemos ciclos de 400 años que indican cambio. 400 años que es múltiplo de 40. 40 es número de proceso, número de cumplimiento. Y cuando la palabra de Dios nos habla en términos de 10 generaciones, en términos de 10 veces, en términos de 100 veces, en términos de 1000, lo que nos está dando son señales de magnitud. 1000 días, 1000 generaciones, 100 generaciones, hasta la 10ª generación, generaciones de 40 años que completan procesos que van de un tiempo a otro. Entonces aquí usted ve toda esa combinación de números. 40 se multiplica por 10, son 400. 4 se multiplica por 100 y son 400. 4 me habla de la cuarta persona que aparece en el horno, mientras aquellos hombres están siendo expuestos a un castigo por no doblar sus rodillas ante un Dios ajeno, ante un sistema ajeno. Y cuando ellos fueron oprimidos, aparece el 4 y dice: aquí está tu cobertura, aquí está tu protección. No importa cuál sea el ataque, no importa cuál sea la sentencia, no importa cuál sea la condena, aquí estará el cuarto, el número 4, representando un tiempo en el cual ni siquiera tus ropas serán ahumadas ante el ataque que viene sobre ti, porque yo estoy contigo, porque tú no te has doblado a un sistema que trata de cerrar tu boca. 4 me habla del cuarto día de la creación. El cuarto día de la creación es el día en que aparece la luz. Es el día donde se manifiesta la luz y las tinieblas se acaban. Así que para ti y para mí estamos hablando de un tiempo, de una estación donde la luz se multiplica. Y no será solo 4, no será solo un proceso de 4 por 10, será un proceso de 4 por 100, donde el nivel de revelación, el nivel de luz se multiplicará sobre tu vida, sobre tu casa, si tú no te doblas ante un sistema que quiere cerrar tu boca. Te estoy hablando de un proceso que en este tiempo tú y yo tenemos la oportunidad de renovar. Estos hombres, estas mujeres dejaron su tierra, dejaron sus raíces, porque ese es un principio del cielo. Abraham recibió una palabra: deja tu casa, deja tu parentela y ven para hacer de ti una nación grande. Jesús se despojó de su trono, se despojó de su realeza, se despojó de su deidad, se despojó de su dignidad y vino para que naciera una nueva generación de santos a partir de eso. Hoy tú y yo somos desafiados por el cielo y Él está diciendo: deja tu casa, deja tu parentela, deja de lado tu comodidad, deja de lado tu intelecto, deja de lado tu razonamiento, deja de lado tu egoísmo, deja de lado tus prioridades, deja de lado tu voluntad, deja de lado tus sueños, deja de lado tus diseños, deja de lado tus maneras de hacer las cosas, deja de lado tus valores humanos, deja de lado tus principios humanos, deja todas tus raíces con la naturaleza humana a un lado. Colosenses 4: si pues habéis resucitado con Cristo, dejad
las cosas de la tierra y poned la mira en las cosas de arriba. Esto no quiere decir olvídese de todo lo que pasa en la tierra y solamente piense en una bata blanca, un arpa y una nueva banda de angelitos. Eso no quiere decir. Quiere decir vive tu vida bajo los patrones del reino y no los patrones de la tierra. Dirige tu casa bajo los patrones del reino de los cielos y no bajo los patrones humanos. Dirige tu negocio desde los patrones del reino y no bajo los patrones humanos. Ten una conducta de trabajo basada en los principios de trabajo del reino y no los de la tierra. Como hay principios de patrón de trabajo en el reino, eso no es una maldición, no. Lo primero que usted y yo conocemos de Dios es un Dios creador que trabajó 6 días y descansó 1. Así que el trabajo nada tiene que ver con la maldición. Aunque usted sienta que un lunes a las 5 de la mañana con temporal levantarse es una maldición, no, sigue siendo una bendición del cielo trabajar. Construyamos naciones, construyamos gobiernos, construyamos economías, construyamos familias, construyamos vidas bajo los principios del cielo, bajo los principios de Dios, y eso prevalecerá. Prevalecerá como prevalece Israel hoy, la nación santa. Prevalecerá como prevalecerá la iglesia que vino a establecer Jesús a través de despojarse. Prevalecerá como prevalece la nación de los Estados Unidos como la economía más poderosa del mundo, levantada sobre los hombros de estos hombres y mujeres que viajaron no para levantar una nueva nación próspera, no para hacer nuevos comercios, no para hacerse grande en una nueva tierra, para poder adorar con libertad, para poder adorar con libertad sin que su vida corriera peligro por causa de eso. A ellos no les importó morir de hambre, a ellos no les importó morir de frío en el primer invierno donde murieron 53 de los 102 que viajaron. A ellos no les importaba eso, pero ¿sabe qué sí les importaba? Les importaba que los mataran por adorar como ellos querían adorar. Ellos dijeron: no me importa, no me importa. No me importa el hambre, no me importa el frío, no me importan las condiciones áridas del terreno, no me importa eso, pero no soporto que me pongan una máscara en mi boca, no soporto que me cierren mi boca, no soporto que me digan que no puedo adorar al Dios que me lo ha dado todo. Y si tengo que dejar mis raíces y comenzar en una tierra nueva, al precio que sea, lo haré por mi libertad para acercarme a Dios. Hoy cierro esto con esta idea. 430 años fueron los que tomaron para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, pero salió bajo la dirección de un Moisés que no era un niño, que no era un hombre joven, ya era un hombre grande cuando Moisés saca a Israel de Egipto. Este hombre sale, pero antes de que se cumplieran los 400 años ya había nacido. Y cuando él sale con ellos, sale con una segunda generación, la generación de Josué y Caleb, que habían sido también cautivos y habían empezado a crecer antes de que se cumplieran esos 430 años. Entonces vemos una generación que abre camino, libertad, Moisés. Atrás viene una generación que da una palabra y un mensaje de conquista, la generación de Josué y de Caleb. Si nos vamos al otro periodo de 400 años, encontramos que los 400 años vienen a marcar el nacimiento de Jesús. Pero antes del nacimiento de Jesús, en su misma generación hubo un precursor, y este precursor fue Juan el Bautista, que vino a anunciar la llegada de Jesús. Pero ellos eran contemporáneos. Antes hubo una generación que anticipó, y fue la generación de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, nadie sabía de dónde iba a salir el libertador. Nadie esperaba que aquel príncipe egipcio se convirtiera en el libertador.
Nadie esperaba que aquel anciano Zacarías fuera él de donde iba a salir el precursor que iba a anunciar la llegada del Mesías, que iba a traer una nueva estación de libertad. Una fue libertad física, la otra fue libertad espiritual. Uno fue un libertador de cadenas de esclavitud humana, el otro fue un libertador de cadenas de esclavitud espiritual. Y si seguimos ese patrón, tenemos que ver algo. Se están cumpliendo 400 años. 400 años del inicio de un gobierno. De un gobierno que, como le dije anteriormente, no es el nuestro. No nos cubre su bandera. Pero ¿sabe qué sí nos cubre? Nos cubre su constitución política. Porque de la constitución política de los Estados Unidos surge la constitución de todos los países de Latinoamérica. De la Revolución Americana surge, después de 1776, cuando fue la Revolución Americana, surge la Revolución Francesa, surgen distintas revoluciones europeas porque dijeron: suave, esperen, ¿qué está pasando allá en América? Nosotros queremos lo mismo en Europa. Y comienza un proceso de revoluciones que se extiende hasta que en 1821 usted y yo nos convertimos en una nación libre del gobierno español, junto con las demás de Centroamérica y el norte en México. ¿Por qué? Porque todos se inspiraron en un movimiento que inició en Estados Unidos casi 50 años antes, que después llegó a Sudamérica a través de Simón Bolívar y que después subió hasta el centro de América y hasta México a través de distintos caudillos. Pero todo eso fue impulsado por Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos históricos más importantes de la historia, pero se cuentan cuatro. La Carta Magna de 1215 en Inglaterra, la Constitución Política de los Estados Unidos, la Carta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el Pacto de Mayflower de 1620, donde estos hombres y mujeres, antes de bajarse del barco, dijeron: nosotros no podemos establecernos en esa tierra, no podremos vivir ahí, desarrollar una sociedad civil en anarquía. No podemos salir a vivir ahí sin un código que nos rija, sin una motivación, sin un destino. Por lo tanto, se reunieron y antes de bajar del barco escribieron el Pacto de Mayflower y lo firmaron todos. Y el Pacto de Mayflower decía: estamos aquí, hemos llegado a esta tierra con el objetivo de glorificar a Dios, con el objetivo de formar una nueva nación donde podamos hacer las cosas según el diseño de Dios, donde podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y ese fue el fundamento que 150 años después sería la base para escribir la Constitución de los Estados Unidos, que fue escrita por un hombre cristiano principalmente. Usted y yo tenemos una oportunidad hoy. Tenemos la oportunidad de inaugurar o cerrar un nuevo ciclo de 400 años para inaugurar una nueva estación. Ve, ya acomodé las palabras. Cerrar un nuevo ciclo para inaugurar una nueva estación. Y es una estación de gobierno. Es una estación donde, así como hace 400 años hubo libertad de gobierno, hubo libertad de adoración, hoy usted y yo, a través del gobierno de Dios y a través de nuestra adoración, impulsamos una nueva estación. Una nueva estación donde, así como hubo una generación precursora en Moisés para la conquista de Josué y la liberación de un pueblo, así como hubo un hombre precursor que fue una generación precursora en Zacarías para traer un precursor que sería Juan el Bautista, para un Jesús que vino a traer una estación de libertad. Así, en este tiempo, en este momento, cumpliéndose este ciclo, ya ha comenzado.
ya están caminando sobre la tierra aquellos que forman parte de la generación que simboliza la generación de Moisés, que comenzó antes de los 400 años, y la generación de Zacarías, que estaba antes de los 400 años. Y hoy tú y yo, iglesia, somos esa generación precursora, pero ya está caminando sobre la tierra. De tus lomos y de los míos, mis generaciones serán las que lideren, serán las que encabecen, serán las que abran en este tiempo una visitación poderosa de Dios a través de una generación remanente. Una generación remanente que en el cuarto día verá la luz. Una generación remanente que mientras las tinieblas cubren la tierra, harán venir la luz sobre sus casas, sobre sus generaciones. Una generación remanente que no se va a doblar ante un sistema humano, un sistema infernal, porque verá el cuarto intervenir con ellos, el cuatro intervenir con ellos para hacer cobertura, para hacer provisión, para hacer protección sobre sus vidas, para hacer sustento sobrenatural cada uno de los días de su vida. Ponte sobre tus pies. Yo me quiero acercar y no puedo. Necesitamos un mecatito que nos sostenga de ahí de la pantalla para no irnos para adelante. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dice la palabra del Señor en el libro de Samuel: antes que la lámpara de Dios se apagara, vino Samuel. Antes que llegara la oscuridad, Dios envió a Samuel para marcar una reforma, en Israel. Y usted y yo hoy vemos un panorama que lo tenemos que relacionar con cada ciclo de 400 años, donde al momento de cerrar el ciclo ellos eran esclavos en el peor momento. Y de la esclavitud vino la luz. 400 años de Dios enojado con su pueblo, de Dios en silencio, de Dios sin hablar a su pueblo, hasta que vino la luz. Del momento más oscuro vino la luz. Cuando la luz era la más tenue, cuando la llama en esa lámpara estaba a punto de ahogarse, vino la voz de Dios y llegó la luz. Hoy, 400 años después, esta nación de Estados Unidos se encuentra en un punto donde nunca antes ha estado, en un peor estado de inmundicia y de corrupción. Hoy se encuentran bajo investigación por todo lugar ante un fraude electoral. Hoy, si no hubo fraude electoral, es peor aún, porque quiere decir que la mayoría ha elegido el sistema de este mundo más negro y más adverso a los principios de Dios. Entonces vemos 400 años donde aquella luz y aquella esencia que fue el fundamento del nacimiento de una nación se ha ido diluyendo hasta llegar al punto más corrupto, al punto más negro, al punto más oscuro. Y justamente donde la lámpara está pronta a acabarse, viene nuevamente la voz de Dios. Viene nuevamente la voz de Dios para levantar una generación remanente que dirá: tú, el Señor te dice, tú remanente fiel, en esta hora te vas a levantar por encima de la oposición. Tú remanente fiel te vas a levantar por encima de la adversidad. Tú remanente fiel te vas a mantener por encima de la persecución.
Tú, remanente fiel, estarás por encima de las tinieblas, porque mi luz resplandece sobre ti y mi voz viene a ti para que sea levantada la luz y sea levantada la revelación sobre tu vida, y andarás bajo la luz del reino de Dios, que no se apartará de ti. Este es un día para renovar pacto. Es un día para renovar pacto. Es un día para renovar ese pacto de Mayflower que escribió: estamos en este lugar porque Dios nos trajo a este lugar. Hemos venido a este lugar con la única intención de adorarle con libertad y de construir una nueva nación que adore y agrade a Dios en todo lo que haga. Ese es el pacto que debe ser renovado en tu vida y en mi vida en todos los días. Señor, hoy estoy aquí por tu providencia. Hoy estoy aquí por tu sustento. Hoy estoy aquí por tu gracia y por tu fidelidad. Hoy estoy aquí con la única intención de poderte adorar con libertad, de poder entregarte mi vida con total libertad, tal cual tú le entregaste por mí. Hoy yo quiero entregarlo todo por ti y asegurarme de que todo lo que yo haga sea para agradarte a ti. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y sabe, esta semana es la celebración de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Puede tomar su lugar. La celebración de Acción de Gracias no es una celebración estadounidense, es una celebración cristiana. Así que es más cristiano que usted y yo celebremos Navidad. Es más cristiano que usted y yo pongamos símbolos de Navidad cuando ni siquiera tiene nada que ver con Cristo. Es más cristiano que celebrar Halloween. Y ahora a nuestros costarricenses se les ocurrió celebrarlo cada vez más. Pero sabe que yo no he visto tantas intenciones de celebrar Acción de Gracias. Y ahora entiendo por qué. Antes me motivaba el pavo, ahora me motiva algo diferente. Así que yo le invito a que usted esta semana investigue un poco sobre Acción de Gracias y, de ser posible, el día jueves lo celebre. No tiene que ser con pavo. Ayer yo le decía a los jóvenes en Omega: consígase un pollo asado por ahí, si no hasta una salchicha, porque no es importante lo que tú comas. Es importante entender que lo que se está celebrando es ese pacto y es esa unión donde Dios envió a aquellos indios que años atrás los hubieran masacrado, para que les enseñaran a sembrar en hielo, para que les enseñaran a cazar, para que los ayudaran a subsistir. Y ellos llegaron para convertirse en la fuerza que ayudó a esos rezagados de esa tribu que estaban prontos a morir, a subsistir. Y a partir de esa unión nació una gran nación. Así que celébrelo en esta semana, pero celebre no el pavo, no los indios, no la celebración. Celebre cada día con gratitud el sustento y el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Remanente fiel, nada te va a faltar. Remanente fiel que me estás escuchando en línea, nada te va a faltar. Mantente en pacto, mantente bajo su gobierno y el cielo estará abierto y nada te va a faltar. Y te bendigo en esta hora.